esa relación que entre Jesús y Horus como personajes, ¿se podría llegar a una conclusión de que podrían ser el mismo ser o no tiene nada que ver? No, más bien es que muchas tradiciones pertenecientes a religiones anteriores al cristianismo se fueron asumiendo en la figura de Jesús para apagar cultos paganos. Tenemos similitudes con Horus, pero también con el culto mitraico, al dios Mitra, uno de los más importantes del panteón, en este caso romano. Cierto. El hecho de que celebremos la Navidad cada 25 de diciembre es porque los romanos celebraban en aquella época la fiesta de Mitra, la fiesta del sol invencible, del sol invictus. Entonces ahí ya estamos añadiendo rasgos del culto mitraico a Jesús para silenciar esos cultos paganos. Para silenciarlos o seguirlos celebrando ocultamente, ¿no? Exacto, pero bajo, digamos que otro tipo de parámetros y no siendo perseguidos. Eso ha ocurrido en todo el mundo. Es el caso de las vírgenes negras en Europa, ¿no? Que aparecen en santuarios naturales, en medio de la naturaleza, cerca de cursos de ríos, de fuentes de agua, porque en esos lugares, en la Europa medieval celta, existían los llamados veneradores de piedras. A través de las piedras, en los espacios naturales, se rendía culto a la madre tierra, y como no eran capaces de silenciar ese tipo de cultos, en esos lugares aparecen santuarios marianos, y a la fecha hay vírgenes negras que a su interior se han encontrado piedras. Entonces se trata de, como decía Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual. En Gatopardo de Lampedusa se dice eso. En realidad seguimos venerando lo que creíamos, pero tú no te estás enterando. Claro. O también lo he observado mucho aquí en América, en Cuernavaca. En la Catedral de Cuernavaca, en el museo, hay una de las pocas representaciones que nos han llegado de Tonantzin, y se trata de una estatua que apareció escondida en el altar de la Catedral de Cuernavaca. Entonces, quienes allí lo pusieron eran personas de culto prehispánico que, ante la mirada de los sacerdotes, estaban en realidad rindiendo culto a Tonantzin, pues en sus ojos, ¿no?, de los frailes, o en el caso actual en la Catedral de Cusco, en Perú. Junto a una de las puertas de salida hay un cilindro oscuro, una gran piedra, que llama mucho la atención porque es una piedra sin aparente trascendencia, y tú ves que mucha gente entra, la toca, le reza. Es una representación de Huiracocha. Entonces son cultos prehispánicos escondidos dentro de iglesias no católicas. Claro. Y esta intención de la Iglesia Católica de someter y de poner por encima su iglesia, su religión o su creencia en estos lugares en donde ya se rendía culto a estas, por ejemplo, Tonantzin, ¿no? Y se veneraba a esta deidad, y encima entonces ponen a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves esta situación? Ha ocurrido a lo largo de toda la historia, se llama sincretismo, y se trata de la sustitución de unos cultos por otros dependiendo de las creencias de cada sociedad. Cada sociedad de la historia, cada civilización va imponiendo su forma de ver el mundo, y se van silenciando cultos y se sustituyen por cultos nuevos. Al final es una línea espiritual de desarrollo que tiene diferentes nombres a lo largo de la historia, pero que remiten al mismo tema. Te pongo el ejemplo del culto a la diosa madre. En la más remota antigüedad, el dios más antiguo del mundo del que tenemos constancia era mujer, porque son las Venus prehistóricas. Esas Venus prehistóricas eran el culto a la diosa madre. Con el paso de los años ya no era a través de las Venus, el culto de la diosa madre se ejercía a través de Isis, Cibeles, Artemisa, etc. Y ese mismo culto a la diosa madre, con la llegada del cristianismo, se ejerce a través de la Virgen María. Es el mismo culto, pero con nombres diferentes dependiendo de las creencias de cada época. Desde el punto de vista
sociológico lo llamamos sincretismo. Desde el punto de vista religioso se quiere llamar, y está la Iglesia mucho luchando por llamarlo inculturación, inculturización, es decir, cómo la Virgen María, pongo por ejemplo, se muestra en los diferentes lugares del mundo. En el caso de México, con rasgos morenos, Sí. con rasgos prehispánicos en la figura de la Virgen de Guadalupe, en el caso de la Virgen de Akita en Japón con los ojos rasgados, en el caso de vírgenes africanas, desde luego completamente morenas, es asimilar una misma imagen y una misma creencia a lo que es cercano a cada sociedad en el tiempo. Ok. Hola, ¿cómo estás? Perdón que interrumpa un momento esta entrevista, que está increíble, pero quiero aprovechar estos segundos para hablarte directamente a ti. Si este tipo de temas de conciencia, espiritualidad, despertar interior, hipnosis, en realidad te están resonando, no es casualidad que estés aquí. Tal vez llevas tiempo sintiendo que tu vida necesita algo más profundo, algo real, algo que no solo quede en teoría. Precisamente por eso estamos por iniciar una nueva certificación en hipnosis holística y desarrollo transpersonal, donde no solo aprendes, sino que vives tu propio proceso de transformación. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que al terminar esta entrevista puedas ver el video completo con toda la información. Y ahora sí, seguimos disfrutando esta conversación tan poderosa. Pero entonces esto también me llama la atención, pues hay una intención detrás de una manipulación y de llevar más clientes a mi religión, ¿no? Sí, realmente es eso, es tratar de ganar vocaciones y fieles presentándoles la creencia y el mensaje y el evangelio como algo cercano a cada comunidad. Claro. Y es como, por ejemplo, el viaje del héroe, ¿no? Como la historia del viaje del héroe, que encaja perfecto y que es una historia que hace que tú también te sientes cercano y que le encaja a cualquier persona y creas esa historia y encaja en cualquier cultura. Así es, exactamente, va cambiando dependiendo de las creencias. Pero eso también lo hace el misterio con nosotros, o sea, yo no hago una distinción entre lo religioso, lo ufológico y lo paranormal. Para mí son el mismo tipo de experiencias, pero la inteligencia que forma estas experiencias, que es una inteligencia no humana, se disfraza, no da la cara en cada época, en cada momento de la historia y en cada cultura, se presenta con disfraces diferentes para acercarse al testigo y abrirle la mente, porque lo común a los testigos de un encuentro mariano, de un encuentro feérico con un hada en el caso de las Islas Británicas, con un moderno tripulante de ovnis, no sé, en las cercanías del lago Titicaca o del Popocatépetl o de la zona del silencio, o de un encuentro paranormal en el caso de una sesión espírita, todo le pasa al testigo una apertura de mente, una epifanía, un viraje hacia lo espiritual en su vida. A todos les pasa lo mismo, pero esa inteligencia no humana que hay tras estos fenómenos se ha acercado al testigo de maneras diferentes teniendo en cuenta sus creencias y al final es exactamente lo mismo. Ahí también hay una manipulación. Claro. Y hablando, por ejemplo, de eso de la manipulación y los textos apócrifos y una inteligencia que pudiera estar detrás. Y entonces en los textos apócrifos se habla precisamente del tema de los arcontes o de estas entidades que están por encima o estos tipos de inteligencias. ¿Qué nos puedes contar sobre esta inteligencia o los arcontes? La parte de los arcontes es un fenómeno que parece moderno porque está de moda ahora en el mundo del podcast, de la nueva era, de comentar que son entidades negativas, espíritus malignos. El origen es el gnosticismo, son primeras comunidades cristianas que eran diferentes a la iglesia de Pedro, a la iglesia que estaban estableciendo los discípulos de Jesús. Los gnósticos son una escuela de pensamiento que surge en los primeros años del cristianismo a partir de las enseñanzas de Jesús, pero unas enseñanzas supuestamente secretas. Desde el punto de vista del gnosticismo hay unas enseñanzas públicas o unas revelaciones públicas de Jesús, que son las que aparecen en la Biblia,
pero también hay unas revelaciones privadas. Según el gnosticismo, los 11 años posteriores a la resurrección de Jesús, él se está apareciendo de forma intermitente a diferentes personajes como Juan el discípulo amado, la Virgen María o María Magdalena, para darle información privilegiada sobre las esferas celestes, sobre las jerarquías celestiales, sobre cómo fue creado el mundo y todo esto, que es el mensaje privado para los gnósticos, solo para los que están preparados. Y es en ese mensaje privado de supuestamente Jesús para los gnósticos donde se dice en estos textos de hace 2000 años que nuestro mundo, la Tierra en concreto, fue creado por arcontes, por espíritus malignos que han creado la realidad física, lo material, como un distractor para que nosotros, creados por esos seres demoníacos en un planeta demoníaco, no alcancemos la salvación y la plena unión con Dios, que llega a través del conocimiento profundo. Por eso los gnósticos se retiraban al desierto. Las primeras comunidades, monasterios, conventos, eremitas y místicos surgen en el desierto egipcio porque eran estos gnósticos. Huían a donde no había nada para huir de los arcontes y estudiar, leer, no solo textos sagrados. Entre los evangelios apócrifos se ha llegado a encontrar textos filosóficos, ¿no? Como la República de Platón, o sea, libros así. Ellos alcanzaban la gnosis, la unión con Dios, a través del conocimiento, en la meditación y estando lejos de lo físico. Ok. Y haciendo una comunión con ellos mismos, entonces. Sin intervenciones y sin ayuda de agentes externos, ¿no? Que es una característica fundamental de la Iglesia Católica, la figura del sacerdote, del líder de la comunidad religiosa. En el caso del gnosticismo es completamente diferente porque es un camino personal, individual, muy espiritual, o sea, totalmente separado. Entonces, para los primeros padres de la Iglesia, los gnósticos eran herejes, era una auténtica herejía, y un grupo también que practicaba algo parecido eran los albigenses, ¿no? Estos personajes que vivían en la Edad Media en el sur de Francia y que fueron súper perseguidos por la Iglesia, dando lugar a esa primera Inquisición que hubo en la historia. O sea, cualquier movimiento a lo largo de la historia que ha hablado de alcanzar a Dios sin intervenciones, eso ha sido un problema para la Iglesia Católica. Los cátaros, por ejemplo. Y entonces me estás diciendo que el gnosticismo o esta ¿cómo se le puede decir? Es que no es una creencia. Una corriente, sí, bueno, pues sí, una o, escuela filosófica. Exacto. Vendría siendo más fiel a lo que Jesús venía a enseñar, que incluso la misma religión, la católica. Pues según ellos sí. Habría dos mensajes, ¿no? El público y el privado, solo accesible para personas muy preparadas. Esto es lo que ellos decían, y a la fecha, gracias a que han vuelto a aparecer los textos gnósticos a partir de 1945, gracias a Nag Hammadi, a este descubrimiento, gracias a Qumran, a los rollos del Mar Muerto, gracias a todos estos textos que se han ido recuperando, hay muchas escuelas gnósticas que en la actualidad aglutinan a las personas que quieren seguir esta vía espiritual y que se especializan en explorar textos gnósticos importantísimos como el Pistis Sophia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y viendo todas estas vertientes que nacen a lo mejor de lo mismo, de la misma filosofía de Jesús, tú, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que podría ser la que verdaderamente vino Jesús a compartir o transmitir? Pues no lo sé. Yo creo que él es una persona que lleva repitiendo lo que tantos otros profetas y místicos llevan diciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Practicar el amor, el respeto hacia los demás, hacia uno mismo, hacia el mundo que nos rodea. Todo eso, mira que son
cientos de personajes a lo largo de la historia, ya sea místicos de la religión cristiana, budista, árabe, me da igual, o contactados modernos con extraterrestres, todos tienen el mismo mensaje y no se nos termina de meter en la cabeza, ¿no? Seguimos peleándonos, seguimos haciendo la guerra, seguimos centrados en la parte material, en el acumular, en lo físico. Entonces no hemos entendido el mensaje y Jesús pues se ha destacado. Gracias a él se han creado las religiones más importantes de nuestro tiempo. Ha sido el personaje histórico más importante de la historia humana en los últimos 2000 años, pero él es un eslabón de una cadena de profetas mucho más antigua y de una cadena de profetas actuales que le han seguido y que siguen pues repitiendo el mismo mensaje, atacados por la propia Iglesia, ¿no? Porque qué hipócrita es hacerle pasar en vida tantas penurias a personajes como Pío de Pietrelcina, a quien se le persiguió, a quien se le encerró, a quien se le llamó falso, histérico, mentiroso, prohibición de dar misa, de que la gente se acerque a él, que hoy día está canonizado, ¿no? Entonces, pues imagínate. Ok. Y tantos maestros que han venido a dejar estas ideas o ideales o pensamientos de amor y de respeto por los demás, y podemos ver que como que se batalla mucho. ¿Tú crees que sea porque el mismo humano no tiene la capacidad de comprender esa información, o porque probablemente hay un sistema que no deja que el ser humano pueda ejecutar esa información porque hay un interés detrás? Hay un poco de ambas. Por una parte, no nos interesa, estamos completamente metidos en lo material y la verdad que poca gente hoy día tiene inquietudes espirituales o sí las hay, porque si no, pues nuestros temas no tendrían éxito. Y si son lo más consumido en las plataformas es porque hay mucha gente muy joven buscando en el camino de la búsqueda. Sí hay un interés, pero como que no hay mucha información porque al sistema en el que vivimos no le interesa eso. Realmente te voy a decir una palabra fuerte, pero es así. Desde el punto de vista del sistema, compañero, nosotros somos subversivos, somos terroristas, porque lo que nosotros hacemos no favorece al sistema. Claro. Cuando hablamos de estos temas, no se mueve el dinero. Una persona que está consumiendo estos temas no está todo el rato pensando en lo económico, en el gasto, en el exceso. Eso es terrorismo hoy día. Entonces, por un lado, no le favorece al sistema y por otro lado, vivimos en una eterna lucha del bien y del mal. Eso está presente en todas las filosofías del mundo. Desde el punto de vista de la cultura judeocristiana, esa lucha entre Dios y el demonio, o sea, es una simbiosis, uno no existe sin el otro, son dos caras de una misma moneda, pero te vas a filosofías orientales y tienes el aspecto del yin y el yang, ¿no? Del equilibrio de las fuerzas y que vivimos en un libre albedrío, podemos tomar decisiones, situarnos, posicionarnos después de conocer los dos aspectos. Entonces, me queda claro que hay entidades en nuestro mundo tratando de adueñarse o de arrastrarnos a una parte o a otra.